Hoy nos vamos a sumergir en la historia de verdad, única del Athletic Club de Bilbao. Un club de leyenda, sí, pero con una regla que lo hace diferente a todos los demás. Vamos a hablar de identidad, de lealtad y de cómo desafiar una y otra vez todo lo que parece normal en el fútbol de hoy. Y aquí está la clave de todo, su mítica política de cantera. A ver, para que nos hagamos una idea, a diferencia de cualquier otro club de élite en el mundo, aquí solo juegan futbolistas de la tierra. Olvídate de fichajes galácticos, de millones y millones por jugadores de fuera. No, aquí la fuerza, el ADN del club, nace de su propia gente. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? En un fútbol que mueve miles de millones, donde los fichajes son astronómicos, ¿cómo es posible que un equipo con esta norma tan estricta no solo aguante, sino que compita y gane? Parece una locura. Pues para encontrar la respuesta tenemos que rebobinar y mucho, más de un siglo de historia. Vale, pues empecemos por el principio de todo. Nos vamos a los orígenes del club, al nacimiento de su primera grandísima leyenda. Un jugador que, su apodo se convertiría en la palabra para gol en toda España. A ver, el club no perdió el tiempo, ¿eh? Se funda en el 98 y casi desde el principio empieza a dominar. Para 1913 ya tenían su casa, su fortaleza, el mítico San Mamés. Y no era un estadio cualquiera, no. Lo llamaban la Catedral del Fútbol. A los jugadores se les conocía como los Leones, y con razón. Su dominio en la Copa fue tan bestial que se ganaron el apodo de Reyes de Copas casi de inmediato. Y el hombre que lideraba esos Leones era Rafael Moreno, pero todo el mundo lo conocía como Pichichi. Fue el primer gran ídolo, el primer goleador de masas del club. Y su impacto fue tan brutal que hoy en día el premio al máximo goleador de la Liga Española se llama el Trofeo Pichichi. Así de simple, un legado que perdura hasta hoy. Increíble. Pero cuidado, que esto no fue cosa de un par de años buenos y ya está. El éxito de los inicios fue solo el comienzo, porque durante las décadas que siguieron, el Athletic forjó su leyenda sobre algo muy concreto: dos de las delanteras más demoledoras de la historia del fútbol español. Primero, en los años 30 llegó la que se conoce como la primera delantera histórica. Y esta gente lo ganó literalmente todo. Y lo mejor es que cuando esa generación se fue, uno podría pensar, bueno, hasta aquí hemos llegado. Pues no. En los años 40 y 50 apareció la segunda delantera histórica, con otras leyendas que siguieron ganando títulos sin parar. Esto es la prueba de que su cantera era y es una auténtica fábrica de talento de primer nivel. Y de esa segunda delantera mítica tenemos que hablar de un nombre por encima de todos: Telmo Zarra. Mirad, en la temporada 50-51, este hombre marcó 38 goles. 38. Una cifra que hoy suena alta, pero en aquella época era algo de otro planeta. De hecho, para que nos hagamos una idea, ese récord aguantó 60 años. 60. Hasta que llegaron Messi y Cristiano, nadie pudo superarlo. Casi nada. Vale, y ahora llegamos a uno de los momentos más épicos, más románticos de su historia. Una victoria que es básicamente la definición perfecta de lo que es el Athletic. Y también la llegada de un portero que fue mucho más que un portero. Mirad esto, final de Copa del 58. Por un lado, el Real Madrid. Pero no un Madrid cualquiera, no. El Madrid de Di Stéfano, de Puskás, de Copa. El mejor equipo del mundo, sin discusión. Los llamaban la locomotora blanca. Y en el otro lado, el Athletic. ¿Y cómo les llamó la prensa de Madrid? Los 11 aldeanos. Pues bien, ¿adivinan quién ganó? Pues sí, ganaron los aldeanos, 2-0. Fue la victoria de la cantera, del equipo de casa, contra los galácticos de la época. Pura poesía. Y justo después de esa gesta apareció una figura que marcaría una época, casi 2 décadas. El portero José Ángel Iribar, el Chopo. Era tan, pero tan bueno, tan importante para el equipo, que la gente directamente simplificaba la alineación. El dicho popular era Iribar y 10 más. Con eso estaba todo dicho. Si él estaba en la portería, el resto casi daba igual. Damos un salto en el tiempo y nos plantamos a principios de los 80. La última gran era dorada del Athletic en la Liga. Y todo orquestado por un entrenador joven, carismático y, por supuesto, de la casa. Con Javier Clemente en el banquillo, que había sido jugador del club, una nueva camada de leones se comió España. En la temporada 82-83, contra todo pronóstico, campeones de Liga. Y cuando todos pensaban que había sido una sorpresa, van al año siguiente y no solo repiten título de Liga, sino que le suman la Copa del Rey. El doblete. El éxito absoluto. La cima. Y claro, un triunfo así merecía una celebración legendaria. Y vaya si lo fue. El equipo sacó la gabarra, una barcaza industrial, y la paseó por la ría del Nervión. La imagen es espectacular. Cientos de miles de personas a ambos lados de la ría celebrando con su equipo. Esa imagen de la gabarra se convirtió en el símbolo máximo de esa conexión única entre el club y la ciudad.
Pero claro, después de tocar el cielo, el fútbol cambió, y cambió para siempre. Llegó el dinero de las televisiones a las puertas, la globalización, los fichajes multimillonarios, y de repente el desafío para la filosofía del Athletic ya no era grande, era gigantesco. 31 años, se dice pronto, pero es toda una vida. Más de 3 décadas de travesía por el desierto, luchando por no ahogarse en ese nuevo fútbol, por mantenerse fieles a sí mismos mientras todo a su alrededor se transformaba. 31 años sin levantar un título importante. Y el camino fue durísimo, de verdad. Hubo momentos críticos, como el llamado Bienio Negro. 2 años seguidos en los que estuvieron a punto de bajar a Segunda División por primera vez en su historia. Imagínense el drama. Además, vieron cómo sus mejores jugadores, chicos de la casa, se iban porque llegaba a un club más rico, ponía el dinero de la cláusula y adiós. Competir así es luchar con una mano atada a la espalda, constantemente. Y sin embargo, a pesar de todo, contra toda lógica del fútbol moderno, no solo han sobrevivido, han demostrado que su modelo, su identidad, sigue siendo su mayor fortaleza y su mayor orgullo. Y los resultados han vuelto. En la última década han levantado títulos. Ganaron la Supercopa en 2015 y otra vez en 2021, ganándole las finales nada menos que al Barça y al Real Madrid. Y el gran momento. En 2024, 40 años después de la última vez, volvieron a ganar su torneo, la Copa del Rey. Y sí, la Gabarra. 40 años después, volvió a salir a la ría. La fiesta fue indescriptible. Y todo esto nos lleva a la reflexión final, ¿no? La historia del Athletic te obliga a hacerte una pregunta. En este fútbol de hoy, de marcas globales, de equipos que parecen más empresas que clubes, ¿no será que el mayor trofeo de todos es precisamente este? Mantenerte fiel a lo que eres, a tu gente, a tu identidad. Quizás, solo quizás, ese es el título más difícil y más valioso que se puede ganar.